Muy buenos días a todos. El día de hoy, mi compañero Luis Salazar y mi persona se encargarán de presentar el proyecto Crypto Analyzer Base, centrándome específicamente en la arquitectura y estructura del sistema. El objetivo de esta sección es explicar cómo está organizado el proyecto, qué decisiones de diseño se tomaron y cómo se distribuyen las responsabilidades dentro del sistema. Antes de pasar al análisis detallado del funcionamiento interno y la demostración práctica del código. El proyecto tiene como objetivo principal la aplicación de técnicas de criptoanálisis clásico, enfocándose en esquemas de cifrado tradicionales. En particular, el sistema está diseñado para el análisis de cifrado por sustitución, que son representativos de la criptografía clásica y permiten estudiar los principios fundamentales del criptoanálisis. El enfoque del proyecto es computacional y académico, priorizando la correcta implementación de los conceptos teóricos más que la optimización o el uso de la criptografía moderna. Por esta razón, el sistema también tiene un alcance didáctico, pensando como una herramienta que facilite el aprendizaje y la comprensión de estos mecanismos en un entorno universitario. Muy bien. Ahora, en el flujo general del sistema. Para comprender el proyecto a nivel global, es importante observar el flujo general del sistema, es decir, cómo se procesa la información desde que se recibe el texto cifrado hasta que se obtienen resultados. El sistema parte de un texto cifrado de entrada, el cual es procesado mediante una secuencia lógica de etapas. Estas etapas incluyen el análisis del sistema, el análisis de frecuencia y la validación lingüística, donde cada etapa aporta información específica del proceso. Este flujo permite que el análisis no dependa de un único criterio, sino que combine varios enfoques para contribuir progresivamente a la desocultación del mensaje original. Desde el punto de vista del diseño, el sistema se basa en una arquitectura modular. Esto significa que cada componente es independiente, permitiendo la evolución y o mejora de componentes individuales sin afectar la integridad del sistema completo. Además, se aplica una clara separación de responsabilidades, donde cada módulo cumple con una función bien definida, lo que reduce la complejidad y facilita la gestión del proyecto. Este enfoque ofrece la facilidad de mantenimiento, ya que el bajo acoplamiento entre módulos permite una depuración más sencilla y futuras actualizaciones. Finalmente, el diseño prioriza una claridad académica, haciendo que el sistema sea transparente y comprensible para su estudio y análisis. La estructura del proyecto. La estructura del proyecto refleja directamente esta arquitectura modular. Cada archivo del sistema está dedicado a una función específica, lo que permite la organización del código fuente. El archivo main.py actúa como el punto de entrada principal, encargándose de orquestar las operaciones del sistema. El archivo analyzer.py contiene el núcleo lógico del criptoanálisis. Aquí es donde está el núcleo de todo nuestro programa.
y dirige el proceso general de descifrado. Por su parte, frequency.py se encarga del análisis estadístico de frecuencias de caracteres en el texto, es decir, cada cuánto se repite un carácter, lo cual es el análisis estadístico, que es el ataque del programa como tal. En cambio, dictionary.py realiza la validación lingüística, es decir, utiliza diccionarios para evaluar la coherencia de los textos generados, es decir, si son correctamente y válidamente íntegros, con lo cual estaría la información dentro de un diccionario. Mientras que el archivo scorer.py implementa el sistema de puntuación para evaluar la probabilidad de éxito de cada intento de descifrado. Y utils.py agrupa las funciones auxiliares y utilidades comunes por los otros módulos. Integración del sistema. Aunque cada módulo cumple con una función específica, el sistema está diseñado para trabajar de forma integrada. El análisis que se realiza, cada componente aporta información especializada que se combina con la de los demás módulos para resolver el problema del criptoanálisis. El análisis que se realiza es holístico, ya que la información de todos los componentes se fusiona para obtener resultados robustos. Además, el diseño minimiza la existencia de dependencias innecesarias, lo que favorece la flexibilidad del sistema y el desagrupamiento entre subsistemas, reforzando la calidad del diseño desde una perspectiva de ingeniería del software. Con esta explicación de la arquitectura, el flujo y la estructura del sistema, se establece el contexto necesario para comprender su funcionamiento interno. A continuación, mi compañero Luis continuará con la presentación del análisis detallado del sistema CryptoAnalyzer Base, realizando una demostración práctica del código en acción, explorando los distintos escenarios de uso y validando su efectividad en tiempo real. Con esto concluye mi parte de la defensa. Dicho esto por mi compañero Vicente, el desglose de los archivos, ahora vamos directamente con el funcionamiento del programa o del main. Como les puedo explicar, mi compañero Vicente, el conjunto de los archivos funcionan ellos en conjunto con el main para realizar o simular un, un desencriptado mediante fuerza y repetición. ¿Por qué se dice simular? Debido a que matemáticamente sí es posible o sí se puede ver, pero computacionalmente esa cantidad de números o repeticiones es inviable. Vendría siendo casi un 26 factorial o un número sumamente elevado. Entonces, basándonos e inspirándonos en la fuerza bruta y en la repetición, hicimos una especie de fuerza bruta, la cual optimizamos por high climbing. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se declararon dúos de letras, tríos de letras y algunas palabras con las cuales mediante repetición y distintos análisis, él va a ir analizando el texto cifrado, buscando de manera estadística cuáles son, llámese las palabras o los pares o las letras, las cuales coinciden más, que es medianamente lo que hacemos en fuerza bruta por repetición. En el momento que ya nosotros sabemos cuál es la letra, la podemos ir anotando y esa clave se vuelve fija para nosotros. En este caso, simulamos cómo el programa va haciendo eso con estadística y él va analizando según varias funciones el cuál va a ser el texto plano final. Ahora ejecutamos el main, ejecutamos el main directamente nos dice que es el criptoanalizador monoalfabético, dice que en español, debido a que en este momento, gracias al diccionario, él está preparado para recibir no nada más texto en español, sino que si se le hace una pequeña modificación, quedó escalable, también puede ser en inglés, pero para temas de esta presentación solamente se va a presentar en español.
Se le pone un texto cifrado largo de mayor de 200 caracteres, el cual esté en una sola fila. Lo podemos ver acá. Fue accedido este texto cifrado, nos da la vista previa al texto cifrado y como podemos empezar a ver, él nos empieza a dar las señales estadísticas que tiene letras de la A a la Z, 220 letras, únicas como tal son 20 y nos da un diagnóstico de que el texto con buena señal es apto para el ataque por repetición debido a que es largo. Textos cortos en ataque por repetición es bastante complicado que la respuesta sea fiable. Nos hace un conteo del top de letras, el top de bigramas que ve. Cuando hablamos de bigramas son qué tanto se repiten dos letras y el top de trigramas que son qué tanto se repiten tres letras. Para sí mismo, él, como podemos ver, está haciendo 25.000 iteraciones, 20 reinicios y refina como tal 15.000 iteraciones. Ya va por la 17ª, nos da la mejor puntuación, la puntuación global y el tiempo que tarda. Ahí al terminar la 20ª iteración, podemos ver cómo el texto descifrado es: en ciberseguridad, los cifrados monoalfabéticos son útiles para entender cómo funciona la confusión, pero no deben usarse en sistemas modernos. Su debilidad principal es que conservan la distribución de frecuencias del idioma y perviesen ataques esauquieclas. Acá podemos ver que tuvo algunos errores. Justamente esos errores a la hora de hacer el texto descifrado pasa debido a que esas palabras, esa llámese duplas, trío de letras o letra como tal, no pudo estadísticamente comprobar cuál es exactamente y la mejor puntuación que él encontró es la que va a dar en el texto descifrado del final. Nos da las métricas de puntuación, el tiempo que tardó y cuál vendría siendo la clave final que él encontró. Entonces, para ir concluyendo, fuerza bruta real que vendría siendo 26 a la factorial es medio inviable, lo cual sí se puede replicar. ¿Cómo? Como hicimos, usamos repetición, lo cual es muchos reinicios, muchas mutaciones de clave y se selecciona el score dependiendo si sería español o inglés la respuesta. Como les dije, haciendo unos pequeños ajustes al main, podemos pasar el lenguaje de español a inglés, simplemente por esta parte, por algo de visibilidad. Volvemos a correr el main. En este momento estaría preparado En este momento estaría preparado también para hacer el descifrado en inglés. Por cuestiones del diccionario va a ser un poco menos preciso. Y podemos empezar a ver. Me equivoqué. Me había equivocado y había puesto el texto plano. Aquí podemos ir poniendo el texto cifrado en inglés. Lo podemos ver acá. Se da la vista previa y la señal estadística, la cantidad de letras y letras únicas es apto para un ataque por repetición y empezamos. Acá en el README dejamos el descifrado en inglés y esperemos que termine de descifrar. Podemos ver en inglés, no encontró claves, hizo el descifrado, mas no fue óptimo. Para que esto sea óptimo en inglés, tendríamos que mejorar, como dijo previamente Vicente, el archivo DictionaryPy, debido a que en el archivo DictionaryPy es donde él va contrastando el score con el idioma.
Con esto sería todo. Esto sería nuestro proyecto del criptoanalizador monoalfabético, el cual sería escalable y con unos pequeños ajustes al diccionario. Depende para qué se usaría. Se puede escalar y dejar perfecto para descifrar textos largos. Muchísimas gracias.